Pues hoy tenemos una nueva sesión, ¿eh? Y siempre empezamos, voy a solicitarte el control del... Todo tuyo. Perfecto. Pues vamos a empezar. Lo primero es contar muy brevemente, por si alguno de vosotros no conoce, pues quién es el club. Yo me presento, soy Miquel Romero, soy el director de Transformación e Innovación del Club Excelencia en Gestión y el club es una organización sin afán de lucro, esto es lo primero. Lo segundo es que formamos una familia diversa. Veo hoy a muchos amigos y socios del club. Tenemos más de 30 años de vida, hacemos multitud de actividades. Ayer teníamos una de muy interesante en Barcelona y tenemos un propósito que nos une a todos, ¿no? Crear una sociedad con confianza en el futuro. De una forma, impulsando las organizaciones, impulsándolas hacia una gestión excelente, innovadora y sostenible. Somos el representante oficial en España de FQM y formamos parte de esta red de partners, ¿no? Dentro de FQM, pero también, antes lo hablamos con José Antonio, pues del Instituto Aragonés de Fomento, de AENOR, o sea, formamos una red de partners muy extensa y con más de 230 socios de multitud de distintos entornos profesionales de distintas áreas, ¿no? Y hace muy poco realizamos el foro anual y del foro anual salió esta necesidad de realizar algo más, ¿no? De profundizar en algunos entornos, en algunos temas que iban más allá de este creciendo ante la adversidad, ¿no? En este creciendo ante la adversidad que tuvimos más de 500 participantes entre online y presencial, ahí salieron necesidad de ver cómo las pymes se agilizan, necesidad de ver cómo entendemos los retos del futuro mirando al presente y también estas palabras, ¿no? La sostenibilidad y la resiliencia. Y ahí es donde José Antonio hoy nos va a iluminar, ¿no? José Antonio, nos vas a dar pistas sobre cómo seguir creciendo ante esta adversidad. Y además, yo que he visto previamente la presentación, creo que va a ser muy interesante, porque muchas veces los ponentes hablan de lo que no conocen, o hablan de oídas, o hablan de... Y yo creo que José Antonio hoy nos va a hablar también de la experiencia vivida en primera persona. Por lo tanto, muy, muy interesante. Y nada más, José Antonio, yo me quedo a la espera, a la retaguardia, y te cedo el control de pantalla para que sigas tu presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Miquel, gracias al Club Excelencia, ¿no? por permitirnos una vez más compartir conocimiento, que como otras pocas cosas, ¿no? Quizá el amor solo crecen cuando se comparten, ¿no? Me ha gustado también lo de iluminar, ¿no? Eso está muy bien. Es que vamos a iluminar. Yo decía que, hablando de iluminar, decía, esta sesión no es un webinar cualquiera, es un webinar en formato reunión, José Antonio, por lo tanto, los que queráis compartir la imagen la podéis compartir, los que queráis intervenir lo podéis hacer a través del chat, como ya hay alguna intervención, o simplemente levantad la mano, intervenid y seguro, porque estamos en formato reunión, no en formato sentados y escuchando solo al ponente. Por lo tanto, estáis todos silenciados, pero podáis intervenir cuando queráis.
Gracias, José Antonio. Muy bien, pues bueno, pues también, claro que sí, gracias a todos los que estáis aquí. Algunos estoy viendo nombres, amigos de hace tiempo, algunos incluso, ¿no? En línea con lo que comentaba Miquel, amigos que han compartido experiencias con nosotros y que podrían ratificar eso que Miquel ha dicho, que de lo que vamos a ver aquí hay una buena parte, ¿no? de experiencias, ¿no? Como dice un amigo nuestro, Cipri Quintas, ¿no? No os voy a contar, creedme, no os voy a vender experiencias que no he vivido ni a contar lecciones que no he aprendido, a veces a base de errores, ¿no? Y del aprendizaje de aciertos ajenos, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues si os parece, entramos en materia, ¿no? Como ha dicho Miquel, yo soy José Antonio Calvo, os voy a acompañar en este ratico, casi ya mediodía del viernes, previo al fin de semana. Y como os comentaba, ¿no? Para nosotros estas oportunidades que nos da el club de cumplir nuestro propósito, que nosotros también lo tenemos, aunque el que pone aquí es particular, solo que el de la organización es una extensión de este particular, ¿no? Ese compartir conocimiento, ¿no? Que al final es un conocimiento que tenemos que agradecer a los maestros, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo me gusta en particular en mis presentaciones hablar de mis maestros, ¿no? No me voy a parar en el primero de todos ellos, que fue mi abuelo Antonio, ni en don Octavio, mi maestro de la escuela del pueblo de Aragón, de donde yo soy, de Lecera, que precisamente hace unas pocas semanas falleció, y del que guardo muchísimos recuerdos, ¿no? Que en mis primeros años de la EGB, ¿no? Pues me enseñó. Yo diría que lo que viene a continuación, lo que luego otros grandes maestros como los que tenéis ahí, ¿no? Pues para los que estáis en este mundo FQM, Juan de Arvide y Abelardo Rubio, ¿no? Son las dos primeras personas que a mí me hicieron conocer, yo diría que hasta querer, ¿no? Y espero que sea capaz de transmitiros eso, ¿no? Para que os llegue más, ¿no? Conocer ya hasta querer FQM, ¿no? En el 97 yo conocí el modelo de la mano de Juan de Arvide, que había sido el director del equipo que ganó el primer premio a la excelencia europeo entonces, mundial ahora, en el año 92, y Abelardo Rubio, pues que cualquiera de los que hemos vivido estos años alrededor de FQM y del Club Excelencia no lo consideramos nuestro maestro. Y aparecen también ahí, ¿no? Y lo engarzo con lo que va a ser el contenido de nuestra reunión de hoy, Xavier Marcet y Maxwell, ¿no? John C. Maxwell, que es el autor que más libros tiene escritos y vendidos sobre liderazgo, del que creo humildemente que hemos aprendido bastante, ¿no? Y que lo recalco porque es un punto clave del modelo FQM, sobre todo del nuevo modelo FQM, y también Xavier Marcet, ¿no? Que fue la estrella, entre comillas, del pasado, no de este, sino del año anterior, del foro del Club Excelencia, ¿no? Y que sin duda es el mayor representante de lo que hoy hemos dado en llamar management humanista, ¿no? Esa gestión mucho más basada, apalancada, porque al final es generosidad egoísta en las personas, ¿no? Que tanto la parte del liderazgo de Maxwell como la de las personas de Marcet, ya veréis, van a ser claves, ¿no? en el objeto del contenido, de los contenidos de hoy, ¿no? Bueno, y ahí tenéis el propósito, es el mío particular, y lo digo a modo y manera de mis objetivos. Espero que alguno, por lo menos uno o una de los que estáis aquí presentes, pues al terminar la sesión y el diálogo, pues pueda decir que sabe algo más, que se siente más sabio, que le ha gustado algo de lo que hemos visto, ¿no? Que le ha generado felicidad, placer o incluso que sale mejor o al menos sale dispuesto o dispuesta a mejorar en algo, ¿no? Pues bueno, vamos a ello, ¿no? Bien, lo ha dicho en la introducción Miquel, ¿no? Una de las consecuencias de los temas que se querían tratar del foro
¿no? Aparecen aquí como título y como objetivos, ¿no? Vamos a hablar de los riesgos asociados, ¿no? Hablamos de la adversidad, de lo que nos toca vivir, ¿no? Los riesgos asociados a la sostenibilidad de nuestros proyectos, ¿no? De nuestras estrategias y también a nuestra capacidad o capacidades de resiliencia para ayudar a esa sostenibilidad. Y claro, no vamos a hablar, bueno, o al menos ese es nuestro objetivo, no vamos a hablar solo de riesgos, vamos a hablar también de soluciones de gestión, de enfoques prácticos de gestión, que vosotros habéis de juzgar hasta qué punto los veis así, ¿no? Y lo que nos planteamos, ¿no? Decía Miquel en esta presentación que queríamos que fuera diferente, que no fuera algo que podíais encontrar en documentos existentes o buscando en el Google, ¿no? Pues nos planteamos, bueno, primero vamos a sentar estos conceptos de los que tanto se habló en el foro hace un par de semanas y de los que tanto se habla, ¿no? Y los vamos a sentar en un marco, en un contexto que nos ayude a entender de qué estamos hablando y por qué y para qué hablamos de ello, ¿no? Y el primero es el de sostenibilidad o crecimiento sostenible, ¿no? Y ahí pues nos ceñimos al modelo, ¿no? El modelo para verlo con ese doble enfoque que decimos, práctico y de gestión, que sea gestionable y que nos ayude a gestionar, ¿no? El modelo nos aclara bastante, nos ilumina, ¿no? Voy a coger el verbo, ¿no? de Miquel, nos ilumina bastante en cuanto a qué es lo que podemos entender como sostenibilidad o crecimiento sostenible. Por un lado, que lo tenéis en el dibujo de abajo, en el último de los elementos que componen el modelo, el criterio 7, nos dice que es muy importante para nuestra sostenibilidad que tengamos claro cuáles son los principales aspectos, los principales resultados, los principales indicadores, lo que llamaríamos cuadro de resultados clave, que nosotros, cada uno de nosotros en nuestra organización y en nuestro momento, asociamos a esa sostenibilidad, que tengamos claro cuáles son y que sepamos cómo sacar partido, cómo analizarlos. El modelo nos ayuda a ello. Y por otro lado, y vamos del final al principio, en el primero de los elementos, en el primero de los criterios, ¿no? Que es el de estrategia, el modelo nos dice, bueno, ¿y cómo en cada momento, cómo vamos sabiendo, cómo vamos renovando, cómo vamos actualizando, cómo sabemos qué hacer para lograr eso que hemos dicho o que nos hemos dicho según nos marca el criterio 7 que son nuestros resultados clave? Bueno, pues nos lo dice el modelo, teniendo muy claro cuál es nuestro marco de actuación para lograr esos resultados, nuestro marco estratégico, ¿no? Y teniendo muy claro que en el momento que vivimos es muy necesario que estemos constantemente vigilantes, alerta, atentos a la información de nuestro entorno y a la información interna de la organización para saber en qué medida necesitamos revisar o cambiar o reorientar eso que hemos dicho que es crítico para nosotros. Como tenéis ahí, ¿no? Nos gustan mucho las frases, ¿no? Minimizar los riesgos que nos introducen estos dos sabios, ¿no? El uno de hace 2 siglos y el otro de hace 20, ¿no? Que no sabían qué era o qué iba a ser el modelo FQM, pero que al final, como FQM es sentido común aplicado a la gestión, nos valen sus enseñanzas, ¿no? La primera, que es de Lord Kelvin, ¿no? Que nos dice que el que no sabe medir lo que quiere acaba queriendo lo que sabe medir, ¿no? Si esto siempre ha sido peligroso, en estos momentos de adversidad, de buca, que es el contexto en el que lo situamos, es todavía más peligroso. Necesitamos trabajar mucho para saber qué es importante para nosotros. Necesitamos trabajar mucho para que aquello que nosotros analicemos sea de verdad una información de calidad. Calidad en la información frente a la infoxicación. Y Séneca, hace 20 siglos, ya nos decía, ¿no? Que el barco que no sabe a dónde va, o para el barco que no sabe a dónde va, ningún viento es favorable. Bueno, pues en un momento como este, en el que los cambios de viento son cada vez más y más intensos, si cabe, es más necesario, o si no lo hacemos, es un riesgo mayor
tener esa visión estratégica que nos diga realmente hacia dónde queremos ir, porque allí es donde situemos nuestra sostenibilidad. ¿Y cómo? Siguiendo con esa definición del contexto, ¿no? ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de unas capacidades de resiliencia. Y de nuevo, volvemos a comentarlo, ¿no? Resiliencia adaptada a la gestión y resiliencia para poder aplicarlo en la práctica, ¿no? Para nosotros, y lo que nos plantea el modelo FQM, esa sostenibilidad desarrollando capacidades de resiliencia en la práctica vendría como suma, como decimos ahí, de tres aspectos. El primero, resistencia, ¿no? Resistir ante la adversidad, que es el que estaría más relacionado con la propia sostenibilidad, ¿no? Y que básicamente tendrá que ver con nuestra solvencia, con la solidez renovada de nuestras estrategias, de nuestras propuestas de valor, de nuestros modelos de negocio, ¿no? Resistencia para la sostenibilidad. Segundo, flexibilidad, ¿no? Estos dos son los dos conceptos clásicos asociados a resiliencia, que vienen de materiales o de ingeniería de materiales, ¿no? Y a los que vamos a sumar un tercero, que es el que le suma la psicología, ¿no? Cuando se apropia para bien, ¿no? de este concepto de resiliencia, ¿no? Flexibilidad, ¿no? La flexibilidad que necesitamos para adaptarnos, ¿no? Para adaptarnos a esas circunstancias tan cambiantes, ¿no? de nuestro entorno y de nuestra realidad interna, no solo del entorno. Agilidad, que va a venir muy determinada por nuestro modelo organizativo, dentro del que estará nuestra capacidad de gestionar el cambio y la innovación, y no menos importante en el ámbito en el que vamos a tratar hoy estos temas, por nuestra gestión de las personas, por cómo gestionamos a las personas, que es de donde van a hacer la flexibilidad que nos permita la sostenibilidad. Y por último, ese tercer aspecto, que es el que suma la psicología, ¿no? a lo que era al principio el concepto de resiliencia, que es el de aprendizaje o el de carácter que vamos forjando en una organización como suma de los caracteres de sus personas, que está muy asociado al concepto de cultura y aprendizaje desde la cultura de aprendizaje, ¿no? Necesitamos desarrollar esa capacidad de aprendizaje organizativo para ser verdaderamente flexibles, para ser sostenibles. Pues en estos tres ámbitos, en estas tres capacidades, es en las que vamos a mostrar hoy qué riesgos tenemos y cómo podemos trabajar, ¿no? Y todo ello porque vivimos el momento que vivimos, ¿no? Que es lo que en el foro titulaba el Club Excelencia, ¿no? Ante la adversidad, ¿no? Vamos a darle un enfoque de la adversidad sobre la que podemos trabajar, ¿no? Que está en nuestro círculo de influencia, que está dentro más o menos de nuestra capacidad de control, ¿no? Y el dibujo que tenéis ahí, ¿no? Que pretendía ser un rinoceronte, pero no he encontrado ninguna foto de un rinoceronte atacando a una persona y he tenido que poner un hipopótamo, ¿no? Que conste, que no sé si lo sabíais, pero los hipopótamos es el mamífero que más muertes causa al año, ¿no? de personas, aunque parezcan inofensivos y majetes. Pues decía que vamos a hablar de combatir una adversidad en la parte, no la externa de los cisnes negros, sino la interna de los rinocerontes blancos, ¿no? De esas cosas que a veces no queremos ver hasta que no las tenemos encima, y sus consecuencias, ¿no? Adversidad que se concreta en hechos. Esto que os ponemos aquí es una historia basada en hechos reales, ¿no? de hace unos meses que íbamos a una organización que nos mostraba una situación parecida a esta, ¿no? Pérdida de personas clave, con todo lo que eso implica, el impacto en pérdida también de clientes que son o han sido fieles a nosotros, con la bajada de ingresos que pueda suponer en la medida en que esos clientes formaban parte de nuestros clientes principales, que lleva relacionado o añadido un incremento de costes
porque hoy más que nunca nos cuesta encontrar personas que quieran venir a trabajar con nosotros. Vosotros veréis si se parece o no a alguna situación de las que estéis viviendo. Nos cuesta mucho más la selección y contratación de lo que nos ha costado nunca, que además en la mayoría de los casos supone un incremento de costes de personal porque, sorprendente, paradójicamente o no, tenemos que ofrecer mejores condiciones económicas en muchos casos de las que tenían las personas que se nos han ido, que además para recuperar esos ingresos, esas ventas, esos clientes, pues tenemos que incurrir en bajadas de precio, en ofertas por debajo de lo que eran los pedidos que ya teníamos y sobre todo si los primeros aspectos, además, en la medida en que nos conozca el sector, han generado una desconfianza. Y todo ello mezclado y con otros aspectos, ¿no? Con una bajada de productividad, de rendimiento, de desempeño de la organización en general, ¿no? Adversidad, nuestro círculo de influencia, trabajada con capacidades de resiliencia en los diversos aspectos y modelos y sistemas de gestión para la sostenibilidad, para el crecimiento sostenible, ¿no? Y aquí viene cuando tenemos que empezar a reflexionar, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo me está pasando lo que me está pasando? ¿Cómo si yo tenía una estrategia de crecimiento también definida? ¿Cómo he podido fallar? ¿Dónde he podido fallar? No, es una pregunta que os traslado, ¿no? Que os pido que os hagáis vosotros mismos o que quizá os habéis hecho ya o reflexionéis si no podríais haberla hecho ya, ¿no? Bueno, pues aquí, si os acordáis de Usted quiere ser millonario del Sobera, pues aquí tenemos, ¿no?, una primera prueba, ¿no? ¿Dónde he podido fallar? Bueno, pues tenemos 4 respuestas. A ver, cada uno, quedaros con una, ¿no? ¿Ha podido ser en la definición de esa estrategia o más bien en la implantación, en el despliegue o quizá en que el seguimiento no ha sido el adecuado o aún más? Si todo lo demás ha ido más o menos bien en la adaptación que tendría que haber hecho y no he hecho, no he sabido hacer por los cambios que se dan, ¿no? Bueno, pues marcad por favor cada uno una respuesta imaginariamente y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuán cerca o lejos estáis de la respuesta adecuada, si es que hay una única respuesta adecuada. Bueno, primero, y antes de entrar en particularidades, vamos a ver cómo nos iluminan, ¿no? Siguiendo con ese mensaje de Miquel, cómo nos iluminan los gurús, ¿no? Bueno, pues primero nos encontramos con las conclusiones de Michael Porter y de su discípulo Rancharan, que es el que está en la fotografía, ¿no? Michael Porter, el padre de los conceptos de estrategia competitiva, ventaja competitiva, Rancharan, que escribió como continuación y actualización el Reinventando, ¿no?, la ventaja competitiva, ¿no? En ese libro nos dicen, desde finales del siglo pasado, nos dicen que el 70% de las estrategias fracasan por una mala ejecución. Rara vez es por falta de inteligencia o visión en la definición. Bueno, pues ellos, esto lo sacan de un estudio con cientos de empresas, ¿no?, empiezan ya a iluminarnos, ¿no?, aunque la situación de cada uno es la de cada uno y es particular y la debemos reflexionar, ¿no? Pero ya nos ponen el foco, ya nos iluminan sobre la ejecución, sobre la implantación y seguimiento, con una salvedad, con una salvedad, sí, pero, ¿no? En muchos casos, ya desde la propia definición, estamos poniendo medios para fracasar en la implantación y en seguimiento. Quedémonos con esa idea. En la definición ya estamos influyendo sobre nuestra capacidad de éxito o fracaso en la propia ejecución, ¿no? Si avanzamos un poco más, ¿no?, nos encontramos con otros gurús, ¿no?, que son los señores Kaplan y Norton, ¿no?, los creadores de la teoría del cuadro de mando integral, del balance scorecard, ¿no?, que
Su teoría la lanzan finales de los 80, el primer libro sale en 90 y poco, ¿no?, de Cuadro de Mando, pero luego han ido desarrollando otros. Y en el libro, que es el de organizaciones enfocadas a la estrategia, que es del 2011, ¿no?, nos dicen que han estudiado con decenas de empresas, ¿no?, de las que se planteaban implantar su propia metodología de cuadro de mando integral, y han llegado a esta conclusión, ¿no? Esta ya es un poco más moderna, ¿no? Nos dicen el 90% de las organizaciones fracasan al ejecutar. La buena noticia es que un 10% tienen éxito. Bueno, más allá de la frase impactante, más o menos, ¿no?, está la explicación que ellos dan, ¿no?, al principio del libro. Nos dicen que ese fracaso ha sido de ejecución, pero sobre todo en estos tiempos que corren ha sido de incapacidad de adaptación, ¿no?, de cambiar lo que había que cambiar de esa primera definición, ¿no?, siendo como es una realidad, que cambian las circunstancias externas, incluso las internas, ¿no?, de nuestras personas, de nuestros procesos, de nuestra propia transformación interna, ¿no? Y para acercar un poco más el foco a las causas, pues más o menos del mismo tiempo tenemos otro estudio, otro trabajo, que es de Covey hijo, el hijo del Covey famoso, de los 7 hábitos, ¿no?, que en su libro las 4 disciplinas, ¿no?, de la estrategia, nos dice lo que tenéis aquí, ¿no?, que es el mensaje clave, ¿no? Ojo, lo es para Covey, lo es en su libro de implantación de estrategias y lo es para la renovación del modelo FQM que se da en el 2020, ¿eh? Nos dice, llámalo como quieras, estrategia, objetivos, proyectos de mejora, como quieras, ¿no? Pero siempre eso requiere cambios de comportamiento y esos cambios de comportamiento no se pueden ordenar, ejecútalo y ya está, ¿no? Porque dependen de lo que hacen las personas, que tienen que hacer algo diferente, que tienen que cambiar hábitos, que tienen que cambiar comportamientos. Y ahí está, la adaptación no solo de las estrategias, sino de nuestros comportamientos como organización y sobre todo de las personas que conforman la organización, ¿no? Y para concretar un poco más y pasar a las soluciones. Muy bien, y si vamos centrando que la cuestión está en las personas, en lo que hacen o no, en lo que cambian o no, en lo que transforman sus modelos o no, ¿cuál puede ser la causa que les mueva a ese cambio, ese 10% del éxito o no, ese 90% de fracaso? Pues de nuevo, ahí os dejo cuatro posibles causas, ¿no? ¿Veis? Estas están sacadas de los trabajos combinados de Kaplan y Norton, Covey y hasta del de Ramcharan, ¿no? Falta de comprensión de objetivos por los que los tienen que lograr, falta de alineación con las metas y planes operativos del día a día, falta de coherencia entre lo que decimos que es estratégico y lo que luego les pedimos y evaluamos de su desempeño a las personas, y hay la tan traída falta de compromiso que tantas veces señalamos así sin darnos cuenta que cuando apuntamos con un dedo 3 nos están apuntando a nosotros, ¿no? Bueno, pues estos autores nos dicen esas y algunas más, ¿no? Como causas básicas de por qué fallamos, por qué no logramos, ¿no?, los objetivos que nos planteamos, por qué no el conjunto, todos y cada uno, de arriba abajo, de abajo arriba, de las personas hacemos lo que tenemos que hacer para lograr esos objetivos, ¿no? Están las que teníais allá en la propuesta y alguna más, ¿no? Falta de tiempo y recursos para el seguimiento, aprendizaje y adaptación. Falta de conexión de la estrategia con nuestra verdadera cultura y sobre todo en lo que se refiere al cambio y a la gestión del cambio, ¿no? Falta de priorización, ¿no?, lo que Covey, uno de los autores que hemos visto, llama el torbellino, ¿no? Estar atendiendo a lo urgente, que cada día es más, frente a lo importante, que es lo que hemos dicho nosotros en la estrategia, ¿no? Bueno, si vamos poniendo luz y foco
sobre las causas que tienen que ver con las personas y con determinadas cuestiones de cómo gestionamos para que las personas hagan lo que tienen que hacer, cambien los comportamientos que tienen que cambiar, bueno, pues vamos a ver cómo abordamos las soluciones que combatan esas causas, ¿no? Y el modelo FQM, y lo tenemos aquí, ¿no?, nos propone una o unas soluciones. Ni son las únicas, ni son las mejores, todo dependerá de cada organización, del momento de cada organización, pero pueden ser porque le están sirviendo a algunas organizaciones, ¿no? Y como veis aquí, para los que estáis acostumbrados a trabajar en este mundo de la excelencia, que fue la calidad, lo que hace es reinventar, rejuvenecer, renovar nuestro conocido ciclo PDCA, ¿no?, que ya en el 91 el modelo FQM, cuando nace, lo eleva de la categoría de ciclo de mejora a ciclo de gestión o ciclo de gestión excelente, y que ahora le ha dado una vuelta más de tuerca para convertirle en el ciclo de gestión que nos solucione los problemas de adaptación para la sostenibilidad de nuestras organizaciones, ¿no?, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Una planificación centrada en estrategias ágiles, un despliegue de esos objetivos a través de organizaciones verdaderamente flexibles, una medición, un control basado en la evaluación contributiva, en la que cada parte de la organización, cada área, cada proceso, cada departamento, cada equipo, cada persona sepa cómo está su desempeño y cuánto de él cumple con lo que hemos dicho que son objetivos estratégicos, y una mejora basada en el aprendizaje cultural, en culturas de alto rendimiento, en liderazgos de alto rendimiento, que es el más significativo de los cambios que nos introduce el modelo FQM en su visión de lo que es la gestión deseable, ¿no? Antes excelente, ahora excelente y transformadora, porque ese aprendizaje cultural, ¿no?, el concepto de aprendizaje de Peter Senge en la quinta disciplina, es el que nos permite no solo dar vueltas, sino en forma de hélice ir mejorando, ¿no?, ir saliendo, ir subiendo en nuestro nivel de desempeño. Bueno, pues vamos a ver cada una de esas soluciones, ¿no? La primera está en la P, ¿no?, en ese desarrollo de estrategias de forma diferente. De forma diferente nos plantea el modelo en dos ámbitos, tanto en cómo lo hacemos como en el propio resultado, ¿no?, que queda de los procesos de reflexión estratégica. Ahí tenéis, primero, que es la parte del dibujico de la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para combatir algunas de esas causas que hemos visto en el análisis de por qué fallan nuestras estrategias, pues lo vamos a hacer de manera diferente. Y ahí tenéis en amarillo, vamos a hacer que participe más gente, que tengamos la visión de más gente, y lo vamos a hacer con escucha, como tenemos ahí, a la hora de tomar decisiones, y con mucha más información y comunicación, tanto de lo que es estratégico como de lo que vamos logrando, ¿no?, en el seguimiento estratégico. Y luego, y no menos importante, vamos a hacer que el resultado sea algo simple, que no es lo mismo simplicidad que simpleza. Simple, sencillo, comprensible. Vamos a componer una estrategia dentro de la cual además nos podamos mover, adaptar con verdadera agilidad y flexibilidad, que se componga básicamente de un marco que nos diga en qué líneas tenemos que trabajar, porque son fundamentales para nuestra sostenibilidad, y qué indicadores, qué cuadro de resultados clave, no 200, ni siquiera 20, si podemos hacer que sean menos, son los que nos van a medir nuestro grado de éxito o no en el trabajo en esas líneas, ¿no? Un marco estratégico simple, un cuadro de resultados clave sencillo después de poder hacer un seguimiento de verdad. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo, aquí tenéis otro, se puede hacer, se puede lograr, son de esas experiencias prácticas que decía
que decía antes Miquel, que nosotros tenemos o hemos llevado y en las que hemos aprendido con nuestros clientes, colaboradores y algunos hasta amigos, como alguno de los que estáis aquí, ¿no? Y como resumen, que lo vamos a hacer en las 4 fases. Bueno, ¿y qué nos permite lograr? ¿Cómo combate algunas de las causas que hemos visto de fracaso de esas estrategias de crecimiento sostenible? Pues ahí lo tenéis, ¿no? Escuchamos a nuestras personas y hacemos que participen. Y esto nos ayudará en 2 de las causas. Estaremos empezando a lograr un mayor grado de compromiso. Estaremos junto con el punto siguiente clarificando más por esa participación, ¿no? ¿Qué es aquello que se espera de las personas e incluso qué se espera de la organización y qué es crítico? ¿Cuál es de verdad nuestra estrategia y nuestros objetivos, ¿no? Nuestro marco estratégico, ¿no? Seguimos con el despliegue, ¿no? Y volvemos a casos reales, ¿no? Un poco tapados porque, bueno, no es información confidencial, ¿no? ¿Cómo somos capaces de combatir otras de las causas que hemos visto? Con organizaciones verdaderamente flexibles, ¿no? Y aquí el modelo nos plantea, modelo en la práctica, gestionar 2 aspectos, ¿no? Que son una evolución de lo que clásicamente habían constituido nuestros modelos o nuestros sistemas de gestión. Por un lado, tener muy claro cómo desplegamos la estrategia, no nos quedemos solo en la definición, ¿no? El proceso de trabajo de reflexión no terminará hasta que no tengamos muy claro cómo se conectan esas líneas o esos objetivos con proyectos específicos, proyectos de transformación que cubren varias áreas. B, cómo conectan algunas de esas líneas objetivos con nuestras actividades, con nuestros procesos, con nuestros servicios, con nuestros departamentos, ¿no? Que es el dibujo que tenéis abajo a la izquierda. Está tapado lo que son líneas y objetivos, pero para que veáis, abajo hay una relación lineal, que a veces es matricial, ¿no? Con nuestras áreas, con nuestros procesos de trabajo. Y 2, ¿cómo se llevan a cabo esos procesos? ¿Qué es el otro cambio? Bueno, pues venimos de una cultura de definir mucho los cómo, hasta el último detalle, hasta la última coma. Tenemos que reflexionar. Eso nos permite ser ágiles, incluso a veces eso nos permite ser eficaces y eficientes. Bueno, pues salvo en aspectos que sean de seguridad, de salud, de funcionamiento, de calidad con requisitos específicos que seguirán existiendo en algunos sectores. Si hablamos de gestión en general, vamos a pasar a definir de una manera distinta, ¿no? A gestionar de una manera distinta nuestras actividades, nuestros procesos, ¿no? Lo que viene representado en el dibujico de la derecha hacia arriba, ¿no? De esa gestión por confianza, de esa gestión por contexto. Vamos a definir el contexto, las reglas básicas, los criterios básicos de nuestros procesos, de nuestros servicios, pero luego con el compromiso mutuo que hayamos sido capaces de crear, y en parte se creará por esto, vamos a dejar que trabajen nuestras personas con el triángulo que tenemos ahí. Por supuesto, capacidades, conocimientos, habilidades, recursos, pero luego creer, confiar, dar autonomía para que trabajen y delegar la responsabilidad de verdad, que cada uno asuma desde esa autonomía la responsabilidad sobre los resultados de sus propios procesos, ¿no? ¿Qué es lo que lograremos con esto? Pues lo que tenéis ahí. Por un lado, tenemos esa conexión que se echaba de menos y que es una de las causas entre lo que decimos que es estratégico y lo que tenemos que hacer día a día, nuestras actividades, nuestros procesos, nuestros servicios. Conexión fundamental para que la estrategia de verdad se pueda ejecutar. Segundo, de verdad ponemos los medios para ser ágiles, para ser flexibles. Cambiamos nuestra manera de entender la gestión de esas actividades con ese triángulo que hemos dicho. Por supuesto, dotamos de las capacidades personales y organizativas a las personas, a los equipos, pero luego confiamos, esa es la gestión basada en la confianza, dentro de un contexto que les digamos las normas y los criterios.
confiamos, damos autonomía y delegamos responsabilidad, ¿no? Que eran algunas de las cuestiones que nos aparecían como causas al principio, ¿no? Seguimos con la parte del despliegue, pero aquí ya los fallos, las causas que veíamos relativas al seguimiento, ¿no? Bueno, pues vamos a facilitar el seguimiento. Muchas veces no se lleva a cabo el seguimiento porque es tan complejo de llevar a cabo, volveríamos a Lord Kelvin, ¿no? Es tan complejo que dejamos de hacerlo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, como se dice en mi tierra, pues no. Nuestros sistemas de seguimiento tienen que ser lo suficientemente simples. Simplicidad no es simpleza, ¿vale? Y hoy día, con los medios que tenemos bien pensados para que sean automáticos, como para que podamos tener un buen seguimiento de esos indicadores que hemos dicho que son clave, de ese cuadro de resultados clave de la estrategia, 6, 8, 10, 12, 14 grandes resultados, que luego podemos desplegar si tenemos que analizar si van bien o mal, dónde puede estar el bien, dónde puede estar el mal, pero que sea un seguimiento simple y automatizado de la estrategia propiamente dicha, del cuadro de resultados clave, que a eso se suma, como hemos trabajado antes, en ver la relación entre lo estratégico y lo operativo, un buen seguimiento de nuestras actividades operativas, con la conexión que a veces se hace así desde los propios indicadores, que yo haga un buen seguimiento de mis actividades, ¿no? Con cuadros de mando de mis procesos, de mis servicios, de mis actividades, ¿no? En una doble faceta. Por un lado, ¿qué estoy logrando? ¿Cómo de bien o mal? ¿Cuánto de eficaces, eficientes están siendo esos procesos? Y por ende, ¿cuánto me estarán ayudando a lograr la estrategia? Y dos, nos lo ha dicho Covey, lo veremos en el epílogo. Si yo quiero lograr unos objetivos estratégicos, quiero ser resiliente, quiero ser sostenible, seguramente habrá que cambiar formas de hacer. Si quiero resultados diferentes, tendré que hacer cosas diferentes, que tantas veces se repite esa frase que se achaca a Einstein, de quien quiera que sea, ¿no? Bueno, pues yo tendré que controlar hasta qué punto, de manera sencilla también, porque una de las causas, igual que en el seguimiento de los indicadores del fracaso, es que nos definimos planes tan complejos, tan complicados, sin que quede claro lo que hay que hacer, sin que estén verdaderamente asignados a personas concretas. Pues no, planes sencillos de pocas actividades en donde quede clarísimo quién o quiénes son los responsables de llevarlo a cabo, con un buen seguimiento. ¿Cuánto estamos haciendo? Y eso sí, a ser posible que no lo mezclemos, que es otra de las causas. A veces mezclamos y le damos categoría de seguimiento de resultados de la operativa a lo que es seguimiento de las actividades, del grado de cumplimiento de las actividades de los planes. Una cosa es una cosa y otra es otra. Y para eso no hacía falta que hubierais venido aquí, ¿verdad? Vaya perogrullada. Pero es fundamental que se complementen, ¿no? Y que no se mezclen, ¿no? Que yo sepa cómo van los resultados, que yo sepa cómo va el grado de ejecución de los planes sencillos y con responsabilidades muy claras que yo haya definido, ¿no? Y lo tercero, ¿no? Que estaba ya un poco esbozado, pues si la gente no cambia, no hace lo que tiene que hacer porque no tiene claro cuál es la conexión y a veces es que es contrario, lo que les decimos que tienen que hacer y por lo que le evaluamos, por lo que hemos dicho que es estratégico, trabajemos en cuadros de mando contributivos, que nosotros seamos capaces de ir bajando desde los indicadores o los resultados de la estrategia, incluso una columna antes que nos mira el propósito y la visión, que es la estrategia a larguísimo plazo, que seamos capaces de ver la relación, de ver cómo hay indicadores de la estrategia que coinciden o que se despliegan porque se parten, no están muy relacionados con los de los procesos, con los que están ahí en amarillo, incluso que seamos capaces de ver cómo esos pueden ser indicadores de equipo o de persona y que esos los llevemos a la evaluación del desempeño de las personas, ¿de acuerdo? En algún caso la línea tendrá saltos, habrá indicadores que solo estén en un sitio y no en otros, pero si yo soy capaz de ver
y de comunicar y de llevar a la práctica esa conexión que va desde lo que me mide la estrategia hasta lo que me mide el desempeño de las personas, yo estaré supliendo, como nos dice aquí, algunas de las causas que hemos visto antes, ¿no? Que nos decían, no conozco, e incluso es contradictorio lo que se me pide que haga y por lo que se me evalúa a lo que se dice que es estratégico, no, está clarísimo. Decimos que es estratégico la satisfacción del cliente, pero luego a mí no se me mide más que por las ventas y luego que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, o por la productividad en horas que yo le paso al cliente, sean o no asociadas al cumplimiento de objetivos o requisitos del producto o el servicio, ¿no? Bueno, pues ahí está. Seamos capaces de conectarlo y además hagámoslo de manera sencilla, lo que decimos. Si no es sencillo, tiene una probabilidad alta de acabar siendo abandonado por complejidad, ¿no? Y como dice el autor que vamos a ver al final, nuestra responsabilidad como gestores en unos tiempos en los que la incertidumbre es tanta, no se nos puede pedir que no fallemos, que no nos equivoquemos, que nos vamos a equivocar más que nunca. Lo que se nos puede pedir es que nos sumemos incertidumbre a la que ya hay, que no aumentemos la complejidad que ya de por sí tienen las situaciones y los dilemas ante los que nos tenemos que enfrentar. Y ya, por último, ¿no? El gran salto, la gran innovación, que lo que hemos visto lo es, ¿no? El reenfoque, pero vale, y todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos de verdad que ese compromiso de las personas, que esa participación, que ese aprendizaje organizativo lo sea de las personas? Pues mirad, haciéndonos preguntas como las que tenéis aquí, que no sé si os las habéis hecho en algún momento, ¿no? Pero preguntas no a nosotros mismos, a nuestra gente. Que sepamos la realidad no desde nuestra visión, a veces con síndrome de la Moncloa, no. A ver, ¿qué dice la gente? Que son nuestras prácticas de gestión, de toma de decisiones, aquello a lo que de verdad le damos valor, más allá de lo que dicen los PPTs, cómo nos comportamos verdaderamente, más allá de lo que dicen los procedimientos o las normas escritas, porque no los voy a leer, porque tendréis, supongo, la documentación, nos podríamos encontrar con sorpresas como esta, que la realidad sea muy distinta a la que nosotros vemos como realidad de nuestra práctica o nuestras prácticas de gestión. Y que aquí estén de verdad, los puntos fuertes y áreas de mejora de nuestras diferentes áreas de gestión. Porque, y es lo que nos introduce el modelo FQM, hablar de un aprendizaje basado en desarrollar un liderazgo de alto rendimiento, una cultura de alto rendimiento, una cultura que estará inspirada por el liderazgo, que analice en qué somos fuertes o en qué tenemos debilidades y que nos la diga nuestra gente, y que serán tanto más fortalezas o debilidades cuanto más tengan que ver con los retos estratégicos y sobre todo con los que no estamos consiguiendo en áreas como estrategia, modelo organizativo, que es el dibujico ese que tenéis de un diagnóstico cultural. Lo rojo es estrategia, lo amarillo es modelo organizativo, lo verde es gestión de personas, lo azul es gestión de clientes y gestión del cambio. Que el aprendizaje nos ayude a combatir los riesgos que los grandes gurús nos plantean. Aquí el primero, Peter Drucker, ¿no? Hace ya muchísimos años, y esto no es de ahora ni del modelo 2020, Peter Drucker, el gran gurú del management, de la estrategia, nos dijo: la cultura se come a la estrategia para desayunar. El padre de la cultura organizativa, hay dos y los tenemos los dos abajo, Dan Denison y Edgar Schein. Dan Denison, hace ya muchos años, en su libro de Liderando la transformación cultural, nos dice algo tan flagrante como: la cultura lleva a una organización a aplicar una estrategia, un proceso de transformación de forma mediocre o excelente. ¡Ostras! Que el punto de partida era crecimiento sostenible basado en nuestras capacidades de resiliencia ante la adversidad. ¿Por qué estamos logrando o no los objetivos estratégicos? Y nos dice esto Dan Denison, ¿no?
Bueno, trabajando desde ese diagnóstico cultural, ¿qué es lo que hacemos? Preguntar a nuestras personas y tener una visión más amplia, de más calidad que la que tenemos solo desde nuestra atalaya, ¿no? de directores o de líderes, y encontrar puntos fuertes o áreas de mejora en la cultura, en lo que de verdad hacemos, en nuestros comportamientos reales, en nuestros valores reales, en nuestras creencias reales. Ojo, hablamos de alto rendimiento y el modelo FQM así nos lo plantea, no de cualquier manera, sino en todas estas áreas que hemos dicho que tienen que ver con los modelos y sistemas de gestión globales, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Os he prometido y como, bueno, como decía el de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Os debo una explicación y os la voy a pagar, ¿no? Os he dicho que hablaríamos de el gran gurú, de verdad, el Peter Drucker español, el gran gurú español del management humanista, ¿no? Porque es un epílogo, un gran resumen de lo que hemos dicho y de lo que nos plantea como solución a nuestras necesidades ante la adversidad, resiliencia para sostenibilidad, ¿no? Es un párrafo extraído de su libro, el libro de Xavier Marcet, Crecer haciendo crecer. He de deciros, con un cierto grado de orgullo, que le pedí permiso para utilizarlo y me dijo que no solo lo tenía, sino que era un honor que lo utilizara, porque le mandé la presentación para que la viera en todo su contexto, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que nos dice? ¿Dónde está el mensaje de este gran y muy práctico, ¿no? Porque además aúna grandísimo conocimiento, experiencia, eso que decía Miquel al principio, con una enorme humildad, que es lo que le hace un sabio, y en este caso un sabio del management humanista, ¿no? Dice, conozco empresas, esto está extraído del libro, un libro que os recomiendo encarecidamente, que sobre el papel lo hacen todo bien, tienen misión, visión, valores colgados en cada pared oportuna, se gastan dinero en sesiones de team building de lo más exótico, tienen plan estratégico y seguro que se aprestan a tener uno de transformación digital, pero les cuesta horrores cambiar y adaptarse a un mundo de disrupción con poco respeto a las inercias y las historias de éxito. Y es que cambiar no es escenificar el cambio. La torpeza consiste en imaginar que el cambio es algo desapegado de las personas. No, los que levantaron la empresa fueron personas y los que van a hacer el cambio, sea realidad o sea un paripé, son personas, con sus esfuerzos, sus inseguridades y su compromiso. Personas y compromiso. La clave de la ejecución con éxito del desarrollo de capacidades de resiliencia. Pues, Miquel, hemos llegado justico, tú dudabas de que pudiéramos llegar. Has clavado perfecto el punto, ¿no? Varias cosas. Tengo ya una pregunta de Laura. Antes que nada, os voy a pedir, después de las gracias, que mientras vamos conversando, si podéis contestar la encuesta de satisfacción. Ya sabéis que tenemos obsesión por la mejora, por lo tanto, saber si os ha gustado, qué podemos mejorar. Y una primera pregunta, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco más el concepto de cuadro de mando contributivo? Quizás este es el adjetivo, ¿no? Cuadro de mando, ya sabemos lo que es, pero un cuadro de mando contributivo, José Antonio. Muy bien. Bueno, hemos puesto una transparencia, no voy a ir, dejo la encuesta, ¿no? Pero si os acordáis, y gracias por la pregunta, había una transparencia en la que pintábamos y además que alguno de los asistentes ya lo tiene, o sea, él podría exponer en la práctica cómo lo ha hecho, cómo lo hemos hecho, ¿no? Ese concepto de cuadro de mando contributivo, como muy bien decía Miquel, ¿no? Al final es cuadro de mando, que sabemos lo que es, y le añadimos el adjetivo de contributivo, vamos a decirlo así, con un doble significado. Por un lado, como decimos, porque nos ayuda a que todo el mundo tenga clara la contribución. Cuando decimos todo el mundo, pasamos por áreas, procesos, departamentos
y llegamos a equipos, personas. Lo que nos planteamos es ver, saber qué relación hay, que a veces es el mismo indicador entre algo que hemos dicho que es un indicador, un resultado de la estrategia, con uno o varios de los que hemos dicho son indicadores de eficacia y eficiencia del proceso. Si es el mismo, es ideal. En la presentación tenéis algún ejemplo. Imaginaros, queremos mejorar el volumen de ingresos. Está relacionado con el indicador ventas del proceso comercial. Eso es muy sencillo, ¿no? Si tenemos 5 líneas de negocio, pues podrá ser la acumulación o la suma ponderada de las ventas de cada una de las 5 áreas, ¿no? Vale. Y además, y siguiendo más lejos, este es muy sencillo, lo reconozco, otros son más complicados, ¿no? Además ¿vale? ¿Y esto cómo lo llevamos a los equipos? Bueno, pues si tenemos X equipos comerciales o X personas que se dedican a la venta, pues saber que hay un indicador individual o de equipo de ventas cuya suma, puede ser suma o puede ser otra cosa, nos lleva a conseguir el de eficacia y eficiencia del proceso comercial, cuya consecución o no nos llevará a lograr el objetivo estratégico de ingresos, ¿no? Esa es la idea, de ir encontrando esa relación. La situación ideal es que sea el mismo indicador, a veces no puede ser, ¿no? Para que todo el mundo... Ojo, y además hacerlo de forma simple y sencilla para que lo podamos comunicar, sepa cuál es la relación entre lo que él consigue y lo que hemos dicho que es estratégico. Y dos, y no menos importante, que esos indicadores que hemos dicho que son de equipo de personas vayan a la evaluación del desempeño. Y no me estoy metiendo en remuneración variable, ¿eh? Puede o no ir a la remuneración, pero al menos que si hemos establecido esa relación, luego no evaluemos a las personas por otros indicadores diferentes, ¿vale? Muy bien, José Antonio. Mientras aparece, aparte de agradecerte, y estamos viéndolo todos porque comparten de forma abierta sus agradecimientos, por lo tanto, ahí está Neus, David, Tomás, agradeciéndote tu interesante participación. Yo tenía una pregunta que es, me ha encantado ver el hipopótamo, ¿no? El hipopótamo no solo es el peligro ya en época de los faraones, ¿no? Temían al hipopótamo. ¿Cuál es el peor hipopótamo que tenemos ahora a la vista, José Antonio? Si tuviéramos que poner nombre al hipopótamo, ¿cuál es el hipopótamo al que tenemos que tener la vista puesta? Porque si no, no podemos... Esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, yo para empezar me agarraría al modelo FQM, ¿no? Ya que estamos aquí, ¿no? Quiero decir que hay dos facetas, ¿no? de la respuesta. Una, el modelo ahora mismo nos ha ampliado mucho las recomendaciones sobre qué debemos analizar para tomar decisiones, ¿no? Es uno de los cambios del modelo, nos introduce el concepto de megatendencias, que veamos qué está pasando por el mundo, que aunque ahora mismo no nos afecte, puede llegar a afectarnos, una realidad, una relación causa-efecto que cada vez es más común, ¿no? Y dos, cuando yo he dibujado el hipopótamo, porque no he encontrado un rinoceronte, porque no he encontrado un rinoceronte, ¿no? A ver, quería representar no tanto la parte externa, entendedme, que se la dejo a los cisnes negros, el concepto de cisne negro, que es algo que aparece en el mercado o en el mundo, impredecible, primera característica, que tiene un gran impacto en nosotros y, como dice Nassim Taleb, su autor, que solo analizamos una vez que ha pasado, porque él es muy crítico con nosotros los consultores y los economistas, ¿no? Yo quería centrarlo más, como he dicho, en el círculo de influencia, en aquello que pase lo que pase fuera, va a tener unos efectos dentro, en aquello que nosotros podemos hacer mejor, podemos cambiar, necesitamos
transformar y podemos no estar haciéndolo, ¿no? Que es ese concepto que desarrollan del rinoceronte gris, que llamamos cisnes negros a rinocerontes grises, que vienen corriendo pom, pom, pom a toda velocidad, miramos para otro lado y no los vemos hasta que no los tenemos encima, ¿no? Bueno, pues si me dejas que me ciña a eso, ¿no? Y asumiendo lo que nos dice el modelo, que es que no hay recetas perfectas para cualquier organización en cualquier momento, sino que cada momento y cada organización pues necesita o son buenas para él determinadas prácticas que no lo tienen que ser para todos, ¿no? Yo diría que por seguir el guión, ¿no? El hilo de lo que hemos dicho, ¿no? Si me permites, ¿cuál es el principal rinoceronte? No darnos cuenta que las necesidades y expectativas de las personas, de nosotros mismos, que han cambiado, están cambiando y han cambiado mucho, que las maneras de gestionar, yo diría hasta de controlar, ¿no? Cuando no teníamos capacidades o nos bastaba con el control, de gestionar personas para lograr resultados y de liderar, o cambian o nos van a llevar a esa adversidad que teníamos, una rotación mayor de la que ya existe per se, un abandono, un impacto en los resultados porque no seamos capaces de darnos cuenta que lo que ha valido el propio modelo, lo que ha valido durante 30 años, el modelo se ha dado cuenta que no era suficiente. ¿Y qué cambio ha dado? Ostras, pues tenemos que cambiar nuestra forma y no doy ninguna receta, porque no tengo el bálsamo de Fierabras, pero tenemos que cambiar nuestra forma de gestionar. Tenemos que pensar más en liderar, en inspirar, pero no como algo abstracto, sino en inspirar al logro de resultados, en distribuir, en delegar, en dar autonomía, en definir contexto más que normas, deja tu cerebro fuera, porque si no, el riesgo que estamos corriendo tarde o temprano nos va a pasar factura. Yo no sé si a un Elon Musk, ahora que va a echar a no sé qué porcentaje de plantilla, de momento subirán las acciones o estaba muy mal gestionada. De momento, José Antonio, hemos visto una imagen que solo habíamos visto en China y en la India, ¿no? En zonas asiáticas, que es un empleado durmiendo al lado de su mesa. Y hoy, cuando he visto la imagen de un empleado de Twitter durmiendo al lado de su mesa, he tenido una sensación de impacto, ¿no? Y sabes que yo no sé lo bien o mal gestionada que estaba. Yo, para empezar, ni estoy en Twitter, o sea que no soy el mejor para juzgar nada relacionado con. Pero volvemos, hemos nombrado a Covey, me voy a Covey padre, ¿no? Hoy hemos nombrado a Covey hijo, ¿no? Covey padre nos decía hace ya, pues en el 95, algo así, cuando salió sus 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Que, ojo, tú puedes ser eficaz para lograr resultados, hasta eficiente, porque lo haces con el mínimo consumo de recursos, pero desde luego no vas a ser sostenible si eso lo haces, y ese es su concepto de efectividad, matando a la gallina de los huevos de oro, exprimiendo a tus personas, porque tarde o temprano esas personas con su conocimiento, con sus contactos, con su aportación, te van a dejar, te van a abandonar. No vamos a exprimir a nuestros participantes más allá de las 2 y 3 minutos. Pues Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en contacto en este tercer webinar. Yo creo que han sido estos webinars han sido este final del foro, un foro muy interesante del que vamos a sacar un informe de conclusiones, también os lo amenazo. Por lo tanto, José Antonio, muchísimas gracias. Y a todos que tengáis un buen fin de semana. Lo mismo os deseo y espero que alguno haya salido, que he visto que sí, más sabio, más feliz. David ha dicho que sí, pero feliz, que David es amigo. David es amigo. Sabio y feliz. Vale. Muy bien. Un abrazo a todos.
Adiós.